Una visita al Gran Coliseo Romano. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En mi última parte del viaje que estuve haciendo por Europa, no pudimos dejar de ir a lo que es el Gran Coliseo Romano, y como verán en las fotos que vamos a ir poniendo en este video, es obviamente el anfiteatro más grande de la historia moderna. Tiene arquitectura de la antigua Roma, así que es un coliseo impresionante, con varias niveles debajo del anfiteatro mismo, como podrán verlo en las fotos. Así que es una experiencia muy única, inolvidable, que puedes tener pisando más de 2000 años de historia. Y mientras yo recorría este hermoso anfiteatro, bueno, ya con las ruinas que le quedan, estábamos pensando en todo lo que pudo haber pasado en esas tierras, en todo lo que pudo haber pasado en esas arenas, dentro de ese estadio, dentro de este coliseo. Y sí, obviamente la historia nos cuenta que el Coliseo Romano fue un coloso para impresionar al mundo. Los romanos habían construido este coliseo para poder identificarse como la raza que puede dominar a las demás, ¿no? Para poder fortalecer su autoestima, para poder fortalecer su imperio, su poder frente a otros pueblos. Cuenta la historia que esto fue un sueño que tenía el gobernador Nerón. Él empezó a construir esto, pero murió antes de que fuera terminado. Sin embargo, su sucesor Vespasiano fue el que empezó a llevar empezó a ordenar la construcción de este anfiteatro en el 72, precisamente antes enfrente de la ubicación de la laguna de la Domus Aurea. ¿Okay? En el año 80 su hijo Tito fue el que inauguraba este anfiteatro llamado Flavio, que es por la dinastía flaviana que pertenecía a la construcción de este coliseo. Entonces, conociendo un poquito de su historia y conociendo un poco de quienes lo construyeron, se me viene a la mente todas las cosas que hemos oído hablar de los espectáculos que hacían aquí en este anfiteatro. Estuve revisando un poco también las fuentes de historia, que este teatro estaba hecho para deleitar a las personas que acudían ahí con espectáculos sangrientos, espectáculos canibalescos, de muerte, de opresión. Era un show para ellos presenciar todo esto, y esto es lo que me llama la atención. ¿Por qué el público romano estaba tan sediento de sangre? ¿Por qué les impresionaba y cada vez querían más y más shows sangrientos de esta manera? Sabemos muy bien que por 300 años los cristianos fueron totalmente perseguidos en Roma, sufrieron mucha persecución, muerte, flagelamientos, todo tipo de males sobre ellos. Y algo que me ayuda a relacionar en este Coliseo Romano es que si este era un coloso que se destacaba por tener o por presenciar este tipo de espectáculos sangrientos, definitivamente tuvieron que haber cristianos muriendo en sus arenas. Y de pronto, cuando yo estaba en el coliseo, decía: wow, qué hermoso, qué grande, lleno de historia, lleno de muchas cosas. Llegó un momento en el que pude ponerme un poco triste, porque recordé que ahí había muerto gente inocente. Ahí habían muerto aquellos hombres y mujeres que no renunciaron nunca a su fe. Habían muerto mártires cristianos que estaban totalmente convencidos de no renunciar a su fe, de no dejar a Jesús como su único Salvador y Señor, y este coliseo los vio morir. Cuenta la historia que cuando querían disfrutar de algún show, saltaban animales por debajo de las arenas, y créanme que en las fotos que les estoy poniendo hay estructuras, hay tipo laberintos debajo de las arenas. Estuve revisando un poco y
Ahora en las películas tú puedes ver que el Coliseo parece que no tuviera nada por debajo, ¿verdad? Es que por encima pusieron cierta arena, madera, para poder tenerlo como una base, pero por debajo del Coliseo habían estos cuartitos laberintos donde se segregaba la sangre, donde estaban los leones escondidos muriendo de hambre para soltarlos y puedan atacar con mayor ferocidad a aquellos que estuvieran en la arena. Todo esto fue sorprendente, ligar esta historia a lo que va y conduce a lo que es mi fe, a lo que es en lo que yo creo, mis principios, todo lo que conozco de Jesús. Esto es algo que me inundó totalmente de tristeza por un momento de pensar por qué había esta persecución en aquellos tiempos y no como ahora que tenemos la libertad religiosa, la libertad de poder expresar lo que sentimos por Jesús, expresarle a alguien, a contarle de Jesús, contarle lo que Él hace en nuestras vidas. Ellos no tenían esa libertad y si lo decían, si lo hablaban, estaban listos para ser muertos. Es verdad, y también es un mito que todas las persecuciones a los cristianos o todos los mataderos hayan sucedido en este Coliseo. No es verdad. Roma estaba persiguiendo totalmente a los cristianos y los mataban donde los encontraran. Además, en Roma no existió solamente este Coliseo Flaviano, sino que existieron otros coliseos y anfiteatros porque era una ciudad llena de coliseos, ¿ok? Así que los cristianos pudieron haber muerto en el Coliseo Romano y los otros anfiteatros que había en las calles. Donde los encontraran, los cristianos fueron asesinados, torturados de las peores maneras por el solo hecho de creer en Jesús. Y yo estuve caminando en esos lugares muy tranquilamente. Ahora no existe eso, no está pasando a ese nivel con el que sí pasaba más de 2000 años atrás. Lo que yo quiero decirte en este día o en este video es que recuerdes un poco la libertad que hoy tú tienes para poder expresar tu amor por Jesús. Aquellos mártires de la fe que dieron su vida por Jesús, aquellos que estuvieron dispuestos a morir, a ser comidos por leones, a ser quemados en fuego. Ese amor es el que permaneció en sus corazones, pero hoy yo no veo en mí misma o en otros jóvenes, no tuviéramos de repente la capacidad de morir a ese grado de sufrimiento. Por favor, hoy te recuerdo que tenemos y gozamos de una libertad de poder disfrutar nuestra fe en Jesús, pero no olvides que hoy en día sí existe la persecución, no a ese nivel de ferocidad, pero sí existe la persecución y hay muchos cristianos que están sufriendo persecución en 23 países y están siendo discriminados en 15. Te puedo nombrar, te voy a poner la lista aquí debajo en la descripción, pero están sufriendo persecución. Y un dato importante que estuve revisando es que la religión más extendida es el cristianismo, pero también es la más perseguida. De cada 4 personas perseguidas por su religión en el mundo, 3 son cristianos. El cristianismo es la religión más extendida, pero también, como les digo, es la más perseguida. En total, 60 millones de cristianos viven en países donde se ven discriminados por su fe. 334 millones de cristianos viven en países en los que sufren persecuciones. Y lo más alarmante es que en algunos de estos países, como Arabia Saudí, la India y China, mantienen fluidas relaciones comerciales con Occidente sin que el mundo libre muestre un especial interés en exigirle respeto por la libertad religiosa. Poco a poco, si te das cuenta, en tu país, en el mío, en donde tú estés, hay persecución. Puede ser muy silenciosa, muy discriminante, pero existe. En muchas conversaciones te vas a encontrar hablando de Jesús y gente diciéndote que estás hablando, estás loco. Ese es un tipo de discriminación que hoy sufrimos. No estamos muriendo con leones ni muertos por fuego, pero ese tipo de discriminación es un tipo de persecución. Te quiero pedir que tengas mucho cuidado y que sobre todo seas muy agradecido por el tiempo en el que nos está tocando vivir, porque no estamos sufriendo tal persecución, pero sí estamos
expuestos a este tipo de discriminación. Así que lo que te quiero decir es que aumentes tu fe, creas más en Jesús, le pidas más fortaleza si te estás sintiendo de esta manera. Recuerda que hay mártires que sufrieron o la pasaron peor que lo que estamos pasando nosotros. Finalmente quiero dejarte estos versículos que el mismo Jesús nos dejó a cada uno de nosotros en el libro de San Juan capítulo 16 versículo 32 y 33. Dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesucristo hacia sus discípulos, advirtiendo que algo grande venía y verdaderamente cada uno de los discípulos murió de una manera atroz, de maneras terribles, incluso la muerte de Pedro. Él murió por colapso de sangre, él murió crucificado pero de forma al revés, decía que no se sentía digno de morir como su Señor. Cada uno de los discípulos, de los apóstoles, sufrió persecución y dolor, y esto era lo que Jesús advertía, pero Jesús le decía algo importante: confíen, tranquilos, yo he vencido al mundo. Eso es lo que te quiero dejar el día de hoy. Agradece por la libertad que hoy tienes, agradece por la libertad que tenemos de poder hablarle a otros de Jesús, pero no olvides que si estás pasando algún tipo de discriminación, tengas en cuenta que Jesús te dice: yo he vencido al mundo. Por favor, no lo olvides. Comparte este lindo video, que tengas un hermoso día.